La llamada llegó de la oficina de mi doctora a las 9:47 de la mañana de un martes. Señor Thompson, llamo por el papeleo de tutela que su hija presentó. Necesito aclarar información médica que ella proporcionó. Estaba sentado en mi estudio, revisando mi portafolio de inversiones como hacía cada martes por la mañana durante los últimos 40 años. ¿Qué papeleo de tutela? Silencio. Luego, señor Thompson, su hija Jessica presentó una petición de tutela legal hace 3 semanas. Citó deterioro cognitivo progresivo y adjuntó documentación médica afirmando que usted no puede manejar sus propios asuntos. Dejé mi taza de café con la precisión de 4 décadas analizando riesgos. No he visto un médico en 8 meses. Mi último examen físico mostró función cognitiva perfecta. Eso es preocupante. Los documentos que ella presentó están fechados hace 2 semanas y firmados por el Dr. Martin Chen. Nunca he oído hablar del Dr. Martin Chen. Mi médica es la doctora Sarah Williams en Riverside Medical. Otra pausa. Señor Thompson, creo que necesita contactar a un abogado inmediatamente. 40 años como vicepresidente senior en First National Bank me enseñaron una habilidad crítica, reconocer patrones de fraude. Saqué mi cuaderno de cuero, 40 años de entradas diarias, cada transacción sospechosa registrada, cada señal de alerta documentada. Esta era mi lista de señales de alerta. La misma lista que había detectado $47 millones en fraude durante mi carrera. Abrí una página en blanco y escribí: Análisis de señales de alerta, Jessica Thompson. Señal 1, documentación médica falsificada. Señal 2, doctor que nunca he conocido. Señal 3, tutela presentada sin mi conocimiento. Señal 4, cronología, 3 semanas antes de que me notifiquen. Pensé en los últimos 6 meses. Las repentinas visitas frecuentes de Jessica después de 3 años de contacto mínimo desde que Ellen murió. Su insistencia en ayudar con mis finanzas. Sus comentarios sobre que yo olvidaba cosas que nunca había olvidado. La forma en que había comenzado a traer a su esposo Mark a nuestras reuniones, siempre con una libreta, siempre escribiendo lo que yo decía. Construyendo un caso. Señal 5, estableciendo patrón de incompetencia a través de testigos. Había visto esto antes. Titulares de cuentas cuyos familiares documentaban cada error, cada desliz, cada momento normal de olvidar dónde pusiste tus llaves, luego lo usaban para reclamar incompetencia y apoderarse de los activos. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado, David Martínez. David, necesito que saques una petición de tutela presentada por mi hija Jessica. Y necesito que lo hagas discretamente. 2 horas después, estaba sentado en la oficina de David con documentos extendidos sobre su mesa de conferencias. Richard, esto es peor de lo que pensé. Me mostró la petición. Jessica afirmaba que yo había olvidado pagar facturas múltiples veces, falso. Había dejado la estufa prendida repetidamente, falso. Me había perdido conduciendo a lugares familiares, falso. Había tomado decisiones financieras erráticas, falso. Había mostrado comportamiento agresivo y paranoico, falso. La documentación de respaldo incluía declaración jurada de Mark siendo testigo de mi confusión. Declaración jurada de una amiga de Jessica siendo testigo de mis problemas de memoria. Evaluación médica del Dr. Martin Chen diagnosticando demencia en etapa temprana. Estados de cuenta bancarios mostrando retiros erráticos. Muéstrame los estados de cuenta bancarios. David los deslizó sobre la mesa. Saqué mis anteojos de lectura, los mismos anteojos que había usado para revisar 10.000 solicitudes de crédito. Estas no son mis cuentas. David levantó la vista. ¿Qué? Mira el número de cuenta. 4782-9163-4421. Mi cuenta corriente principal es 4782-9163-4418. Esto es 3 dígitos diferente. Revisé los estados de cuenta. Estas transacciones son falsas.
¿Ves este retiro de $8,500 el 3 de marzo? Yo estaba en Chicago ese día para el cumpleaños de mi nieto. Tengo los registros de vuelo. David tomó notas. ¿Cómo recuerdas tu número de cuenta de memoria? Los banqueros no adivinan sobre números, David. Memoricé ese número en 1985 cuando abrí la cuenta. Los últimos 4 dígitos, 4418. 4 de abril de 1918, el cumpleaños de mi padre. Se veía impresionado. ¿Qué más ves? Saqué mi cuaderno de señales de alerta y comencé a escribir. Señal 6. Estados de cuenta bancarios fabricados, número de cuenta falsificado. Señal 7. Diagnóstico médico falso. Señal 8. Declaraciones de testigos coordinadas. Señal 9. Cronología estratégica, 3 años después de la muerte de Ellen, apuntando al periodo vulnerable. Esto es fraude, David. Fraude de tutela. Lo he visto docenas de veces en mi carrera, pero nunca pensé que mi propia hija. Me detuve. El desapego profesional fallando por primera vez en 40 años. David se inclinó hacia adelante. Richard, si esta tutela se aprueba, Jessica obtiene control de todo. Tus cuentas, tu casa, tus decisiones médicas. Necesitarías su permiso para comprar una taza de café. ¿Cuál es la fecha de la audiencia? 2 semanas. 28 de marzo. Me levanté y caminé hacia la ventana. 2 semanas para desmantelar la mentira cuidadosamente construida de mi hija. Entonces tenemos 2 semanas para construir un contracaso. ¿Qué necesitas? Saqué mi teléfono. Primero, necesito documentación probando que estoy cognitivamente sano. Evaluación médica real de la doctora Williams. Segundo, necesito probar que estos estados de cuenta son falsificados. Tercero, necesito averiguar quién es el Dr. Martin Chen. David asintió. Citaré los registros médicos y conseguiré un contador forense. No necesitas el contador. Lo haré yo mismo. Esa tarde, hice lo que había hecho durante 40 años, investigué. Pero primero, necesitaba mi propia evaluación médica. La doctora Sarah Williams había sido mi médica durante 12 años. Me había visto atravesar la muerte de Ellen, mi jubilación, cada examen físico anual. Richard, ¿de qué se trata esto? Revisó la petición de tutela en su tableta. ¿Jessica está afirmando que tienes demencia? Aparentemente. Sacó mi último examen físico de hace 8 meses. Su cara mostró incredulidad mientras leía la afirmación. Tu evaluación cognitiva fue perfecta. Puntuación de evaluación cognitiva de Montreal, 28 de 30. Eso está por encima del promedio para tu edad. ¿Puedes hacer otra evaluación? ¿Panel cognitivo completo? Asintió inmediatamente. Por supuesto. Luego me miró, confundida. Pero Richard, ¿por qué haría Jessica esto? Pensé en cómo responder. El dinero hace que la gente haga cosas terribles, Sarah. Lo he visto durante 40 años. Pasó las siguientes 2 horas sometiéndome a pruebas cognitivas. Recuerdo de memoria. Resolución de problemas. Función ejecutiva. Procesamiento visual espacial. Cuando terminamos, me mostró los resultados. Richard, estás en el percentil 98 de función cognitiva en tu grupo de edad. Tu memoria es en realidad mejor que la mía, y yo soy 20 años más joven. ¿Puedes documentar eso formalmente? Lo necesito para la corte. Prepararé un informe completo para mañana. Pero Richard, esto es abuso de ancianos. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Había investigado casos de abuso financiero de ancianos en el banco. Visto familias destrozadas por la codicia. Nunca pensé que sería mi familia. Esa tarde, hice lo que había hecho durante 40 años, investigué más a fondo. Llamé a la oficina del Dr. Martin Chen. Buzón de voz. Mensaje genérico.
Sin devolución de llamada. Busqué en la base de datos de la Junta Médica de California. No hay Dr. Martin Chen licenciado en California. Señal 10, doctor falso. Saqué los estados de cuenta falsificados y los crucé con mis cuentas reales. Mis estados reales de marzo mostraban pagos automáticos de facturas, servicios públicos, seguro, impuesto predial, todos a tiempo. Depósitos regulares, pensión, seguro social, dividendos de inversión. Gasto normal, comestibles, gasolina, comidas en restaurantes. Ningún comportamiento errático. Los estados falsificados mostraban facturas sin pagar. Retiros grandes aleatorios. Pagos duplicados. Cargos por sobregiro. Patrón clásico de fraude, crear caos en papel para justificar intervención. Documenté todo en mi cuaderno de señales de alerta con la precisión de 10.000 investigaciones de fraude. Luego llamé a mi banco, First National, donde había trabajado durante 40 años. Habla Richard Thompson. Número de empleado 4782. Necesito hablar con alguien en prevención de fraude. 3 minutos después, señor Thompson. Habla Sarah Chen en fraude. ¿Cómo puedo ayudarlo? Sarah, necesito que rastrees un documento sospechoso. Alguien creó estados de cuenta bancarios falsos usando una versión modificada de mi número de cuenta. Escuché teclear. Envíeme los documentos. Los tendré analizados en 24 horas. Una cosa más. Necesito una auditoría completa de todas mis cuentas durante los últimos 6 meses. Cualquier actividad inusual, cualquier intento de acceso, cualquier adición de usuario autorizado. Por supuesto. Aunque debo mencionar, hubo una consulta hace 3 meses. Alguien llamó pidiendo ser agregada como usuario autorizada en sus cuentas. Afirmó ser su hija con poder notarial. Mi mandíbula se tensó. ¿La agregaste? No, señor. Sus cuentas están marcadas como de alta seguridad por su empleo. Le dijimos que necesitaba venir en persona con usted y documentación apropiada. ¿Quién hizo la consulta? Una tal Jessica Thompson. Señal 11, intento de acceso a cuenta denegado, luego escalado a petición de tutela. Esto no fue impulsivo. Esto fue planeado. Pasé el resto de la tarde analizando los documentos falsificados con precisión forense. El informe médico falso del Dr. Martin Chen tenía señales reveladoras. Membrete de clínica genérico, sin dirección específica. Terminología médica usada incorrectamente. Códigos de diagnóstico que no coincidían con la condición descrita. Firma que parecía generada por computadora. Señal 13, falsificación amateur, errores de terminología médica. Había visto mejores falsificaciones de estafadores de email nigerianos. Los estados de cuenta bancarios falsos eran más sofisticados pero aún defectuosos. La fuente no coincidía con los estados reales de First National. La suma de verificación del número de cuenta estaba mal, yo diseñé ese algoritmo en 1992. Códigos de transacción que no se habían usado desde 2018. Número de ruta pertenecía a un banco diferente. Señal 14, intento de falsificación profesional, pero códigos internos incorrectos. Alguien tuvo ayuda. Estos no eran documentos que Jessica pudiera crear sola. Llamé a David. Los estados falsificados fueron creados por alguien con conocimiento bancario, pero no conocimiento actual. Los códigos de transacción están desactualizados. ¿Qué te dice eso? O Jessica contrató a alguien que solía trabajar en banca, o Mark tiene experiencia bancaria que no conozco. Haré verificaciones de antecedentes de ambos. 2 horas después, David llamó. Richard, Mark trabajó en Pacific Credit Union de 2012 a 2015. Despedido por violar políticas de divulgación. Ahí estaba. Mark tenía acceso a plantillas de estados de cuenta. Tenía suficiente conocimiento para crear falsificaciones convincentes. Pero no suficiente conocimiento para hacerlas perfectas.
Señal 15. Antecedentes bancarios de Mark y terminación por violaciones de políticas. David, cita los registros de empleo de Mark de Pacific Credit Union. Quiero ver por qué realmente fue despedido. Esa noche, Jessica me llamó. Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo te sientes? Podía escuchar la falsa dulzura. El acto de hija preocupada. La dejé actuar. 40 años de investigaciones de fraude me enseñaron, déjalos hablar. Siempre revelan más de lo que pretenden. Estoy bien, Jessica. ¿Cómo está Nathan? Mi nieto. 8 años. La única razón por la que había mantenido alguna relación con ella. Está bien. Escucha, papá, Mark y yo hemos estado preocupados por ti viviendo solo. Pensamos que tal vez es tiempo de considerar, tal vez ayuda en la casa. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, ya sabes. Alguien que ayude con las facturas, tal vez cocinar, manejar tus medicamentos. No tomo medicamentos, Jessica. Lo sabes. Cierto, pero, papá, tienes 67 años. Es normal necesitar un poco de ayuda. La observé trabajar. Plantando semillas. Estableciendo narrativa. Jessica, ¿cuándo fue la última vez que visitaste esta casa? Ella dudó. Podía escuchar la pausa extendiéndose a través de la línea telefónica. Señal clásica. Hace 2 semanas. Tomamos café. Esperé. La dejé escuchar el silencio. La dejé llenarlo. ¿Y antes de eso, Jessica? ¿Cuántas semanas? Otra pausa. Más larga esta vez. No sé, papá. ¿Unas semanas? ¿Por qué me preguntas esto? Podía escucharla darse cuenta de la trampa. Demasiado tarde. Solo verificando mi memoria. Mencionaste que he estado olvidando cosas. Yo nunca dije eso. ¿No? Entonces, ¿por qué presentaste una petición de tutela afirmando que tengo demencia? Silencio. Luego, papá, no sé de qué estás hablando. 5 de marzo. Presentaste una petición en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Caso número PG 2024-03847. Afirmando que soy incompetente para manejar mis propios asuntos. Su voz cambió. Más dura. ¿Quién te dijo eso? La corte me notificó. Como es legalmente requerido. Papá, escucha. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Te estás volviendo paranoico. Estás confundido. Solo estamos tratando de ayudar. ¿Quién es el doctor Martin Chen? Otra pausa. Tu doctor. El que te evaluó. Nunca he conocido al doctor Martin Chen. No existe, Jessica. No lo recuerdas conocerlo debido a tu condición. ¿Mi condición? Tuve una evaluación cognitiva completa esta tarde. La doctora Williams dice que estoy en el percentil 98 para mi grupo de edad. Memoria perfecta, función ejecutiva perfecta. Eso es, papá, no estás pensando con claridad. El estrés te está haciendo confundir. Mark y yo solo queremos lo mejor. Lo que quieres es $2 con 30 céntimos millones en activos que no ganaste. Silencio. Papá. Revisé la petición. También quieres control de mis decisiones médicas, mi situación de vivienda y mis asuntos legales. Eso no es ayudar con facturas, Jessica. Eso es control total. No entiendes. Entiendo el fraude. Lo investigué durante 40 años. Y esto es fraude de tutela de libro de texto, diagnóstico médico falso, estados de cuenta bancarios falsificados, declaraciones de testigos fabricadas y un doctor falso. Su voz se volvió fría. No puedes probar nada de eso. En realidad, puedo.
El Dr. Martin Chen no existe en la base de datos de la Junta Médica de California. Los estados de cuenta bancarios que presentaste usan un número de cuenta falso. Y tengo documentación probando que cada afirmación en tu petición es falsa. Papá, si peleas esto, solo te vas a avergonzar. La corte verá que eres paranoico y confundido, y concederán la tutela de todos modos. ¿Eso es lo que te dijo tu abogado? Adiós, papá. Te veré en la audiencia. Colgó. Me senté en mi estudio, en la misma silla donde Ellen y yo solíamos tomar café cada mañana antes de que muriera. Durante 40 años, había sido calmado. Profesional. Desapegado. Pero esta era mi hija. Y estaba dispuesta a destruirme por dinero. A la mañana siguiente, David llamó. Richard, tenemos un problema. El abogado de Jessica es Michael Brennan. Muy agresivo. Se especializa en casos de tutela. ¿Cuál es su tasa de éxito? 87% de sus peticiones son concedidas. ¿Y el otro 13%? Casos donde se retira porque la evidencia no está ahí. Entonces nos aseguramos de que la evidencia no esté ahí. ¿Qué necesitas? Abrí mi cuaderno de señales de alerta. Necesito 3 cosas. Primero, ponme frente a un juez para una audiencia de emergencia antes de la fecha del 28 de marzo. Segundo, cita todos los registros médicos del Dr. Martin Chen. Tercero, consigue un experto en caligrafía para analizar los estados de cuenta bancarios falsificados. El juez no concederá una audiencia de emergencia sin causa. La causa es intento de fraude a la corte. Jessica presentó documentos falsificados. Eso es un crimen. David se quedó callado. Esa es una opción nuclear, Richard. Estás acusando a tu hija de fraude criminal. No estoy acusando. Estoy documentando. Deja que la evidencia hable. 3 días después, David llamó con los registros de Pacific Credit Union. Richard, necesitas escuchar esto. Mark no solo fue despedido por violaciones de políticas. Fue terminado por acceder a cuentas de clientes sin autorización e intentar transferir fondos. ¿Presentaron cargos? No. La cooperativa de crédito resolvió internamente para evitar publicidad. Mark pagó restitución y firmó un acuerdo de confidencialidad. Así que lo ha hecho antes. Exactamente. Ha escalado de acceso no autorizado a cuentas a fraude de tutela a gran escala. Agregué a mi cuaderno de señales de alerta. Señal 16. Historial de fraude previo de Mark, escalada de patrón. David, ¿podemos usar su terminación previa en la corte? El acuerdo de confidencialidad lo hace complicado, pero si testifica, podemos impugnar su credibilidad. Tendría que admitir conducta financiera indebida previa. Entonces asegurémonos de que testifique. Una semana antes de la audiencia, recibí una visita. Mark. Mi yerno. Lo observé a través de la ventana antes de abrir la puerta. Nervioso. Inquieto. Señales clásicas de desesperación. 40 años de entrevistas de fraude me enseñaron, las personas desesperadas cometen errores. Richard, necesitamos hablar. Lo dejé entrar a mi estudio. El mismo estudio donde había detectado $47 millones en fraude durante mi carrera. El mismo estudio donde había interrogado a estafadores de préstamos, malversadores, ladrones de identidad. Mark era solo otro expediente de caso ahora. Habla. Se sentó, nervioso. No el hombre confiado que había estado tomando notas sobre mi incompetencia. Esto se ha salido de control. Jessica solo quiere ayudar. ¿Declarándome incompetente? No entiendes la presión bajo la que estamos. El negocio está fallando. Sacamos préstamos. Ahí estaba. La verdadera historia. No interrumpí. Déjalo confesar. 40 años me enseñaron, quédate en silencio, déjalos llenar el vacío.
Debemos $200,000. Préstamos comerciales al 18% de interés. Vamos a perder la casa, Richard. El fondo universitario de Nathan se acabó. Nos estamos ahogando. Y pensaste que lo resolverías robando mi dinero. No robar. Pedir prestado. Te lo devolveríamos. ¿Con qué dinero? ¿Tu negocio fallido? ¿Cuánto debes? Miró sus manos. 200.000. Préstamos comerciales. Pensamos que la empresa despegaría, pero... Y pensaste que lo resolverías tomando mi dinero. No es así. ¿Cómo es, Mark? Jessica pensó, con él en ida, no necesitas todo ese dinero. Estás solo. Tenemos a Nathan en quien pensar, fondos universitarios, el futuro. Así que decidiste declararme incompetente y apoderarte de mis cuentas. La tutela era solo para hacerlo legal. No íbamos a lastimarte. Solo redirigir algunos fondos. Temporalmente. Saqué mi cuaderno y escribí. Señal 12. Admisión de intención, redirigir fondos temporalmente. Mark me observó escribir. ¿Qué estás haciendo? Lo que he hecho durante 40 años. Documentando fraude. Su cara se puso pálida. ¿Estás grabando esto? No. Pero acabas de admitir que la petición de tutela es fraudulenta. Que pretendías robar mi dinero bajo cobertura legal. No quise decir. Richard, por favor. Si esto va a corte, Jessica podría ir a prisión. Debería haber pensado en eso antes de falsificar documentos médicos y estados de cuenta bancarios. Mark se veía desesperado. Sé que suena loco, pero teníamos proyecciones. Se suponía que el negocio generaría $500,000 en el primer año. Teníamos clientes alineados. ¿Qué tipo de negocio? Consultoría de marketing. Estrategia digital para pequeñas empresas. Saqué mi cuaderno. 40 años evaluando préstamos comerciales me enseñaron los patrones. ¿Cuántos años de experiencia en la industria tienes? Yo, 3 años. ¿Cuántos clientes realmente cerraste? 2. Pero teníamos 12 en el pipeline. 12 prospectos no son 12 clientes. ¿Cuál era tu tasa de quema? Dudó. Unos $25,000 al mes. Así que quemaste $300,000 en tu primer año con solo 2 clientes pagando? El mercado fue más duro de lo que pensamos. El mercado estaba bien. Tu plan de negocios era terrible. Cualquier banquero te lo habría dicho. Por eso fuiste a prestamistas privados al 18% de interés. La cara de Mark se enrojeció. Pensamos. No pensaste. Apostaste. Y cuando perdiste, decidiste recuperar tus pérdidas defraudándome. No se suponía que fuera fraude. La tutela era solo un marco legal. Un marco legal basado en documentos falsificados. Eso es fraude, Mark. ¿Cómo supiste que los documentos eran falsificados? Porque usaste códigos de transacción desactualizados. Diseñé ese sistema en 1992. Lo actualizamos en 2018. Tus estados muestran códigos que no hemos usado en 6 años. Su cara se puso pálida. Yo, no lo sabía. No. ¿Pensaste que tus 3 años en Pacific Credit Union te dieron suficiente conocimiento para engañar a un banquero con 40 años de experiencia? Ese fue tu primer error. Me incliné hacia adelante. ¿Cuál fue tu segundo error? No. Tu segundo error fue pensar que no descubriría tu terminación de Pacific Credit Union por acceso no autorizado a cuentas. Mark se puso blanco. ¿Cómo? Soy banquero, Mark. Sé cómo hacer verificaciones de antecedentes. Sé cómo sacar registros de empleo. Y sé que tu fraude previo hace de esto un patrón, no un error. ¿Qué quieres?
Retiraremos la petición. Desapareceremos. Solo no presentes cargos. Lo miré. Este hombre que se había casado con mi hija. Que me había dado un nieto. Que ahora estaba dispuesto a destruirme por $200,000. Y pensé en todos los estafadores que había atrapado en 40 años. Los que rogaban. Los que prometían cambiar. Los que nunca lo hacían. Esto es lo que va a pasar. Tú y Jessica aparecerán en la audiencia y retirarán la petición. Admitirán que la documentación médica fue fabricada. Se disculparán con la corte. ¿Y luego? Y luego decidiré si presentar cargos criminales. Richard, por favor. Sal de mi casa, Mark. Se levantó, temblando. Estás cometiendo un error. Jessica nunca te perdonará. Tal vez no. Pero aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Algo que ambos deberían haber aprendido hace mucho tiempo. Se fue. Me senté en mi estudio y agregué una nota final a mi cuaderno de señales de alerta. Señal 17. Sujeto intentó negociación para evitar consecuencias, patrón clásico de fraude. 40 años de investigaciones. Esta dolió más. Pero el procedimiento era el mismo. Me senté solo en mi estudio y pensé en Ellen. Ella habría estado desconsolada. Pero también habría entendido. Algunas lecciones deben aprenderse por las malas. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me senté en mi estudio revisando mi cuaderno de señales de alerta. 17 señales de alerta documentadas. 40 años de experiencia destilados en evidencia. Pero esto no era solo otro expediente de caso. Esta era mi hija. Pensé en Jessica de niña. 8 años, llorando porque había mentido sobre romper un jarrón. La había hecho confesar. La había hecho entender que mentir tenía consecuencias. Había aprendido entonces. O eso pensé. Saqué una foto del cajón de mi escritorio. La graduación universitaria de Jessica. Ellen y yo radiantes de orgullo. Jessica con todo su futuro por delante. ¿Qué pasó? Cuando el dinero se volvió más importante que la integridad. Sabía la respuesta. Pasó gradualmente. Pequeños compromisos. Pequeñas justificaciones. Hasta que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminó. Lo había visto en casos de fraude durante 40 años. Buenas personas tomando malas decisiones. Justificando cada paso hasta que eran criminales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nathan: abuelo, ¿podemos tomar helado este fin de semana? Mi nieto. Inocente. Sin saber que su madre estaba intentando robarle a su abuelo. Respondí, por supuesto. Sábado a las 2. Nuestro lugar de siempre. Nathan merecía mejor que esto. Merecía una madre que tomara decisiones honestas. Merecía una familia no destrozada por la codicia. Pero también merecía un abuelo que defendiera lo correcto. Incluso cuando dolía. La audiencia estaba programada para el 28 de marzo a las 9 de la mañana. Llegué a las 8:30 con David y un maletín lleno de evidencia. Jessica y Mark ya estaban ahí con su abogado, Michael Brennan. Los observé desde el pasillo. Jessica se veía delgada. Estresada. Mark no podía mirarme a los ojos. Bien. Que sintieran el peso de lo que habían hecho. Brennan se acercó a David. Nos gustaría discutir un retiro. David me miró. Asentí. Entramos a una sala de conferencias. Los 4 más Brennan. Brennan lo expuso: mis clientes desean retirar la petición. Ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? Abrí mi maletín y saqué mi cuaderno de señales de alerta. Tus clientes presentaron registros médicos falsificados de un doctor inexistente, fabricaron estados de cuenta bancarios con un número de cuenta falso,
e hicieron declaraciones falsas bajo juramento. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. Deslicé el cuaderno sobre la mesa. 17 señales de alerta documentadas. Cada una violación separada. Cada una evidencia de intención criminal. La cara de Brennan se puso roja. Señor Thompson, no estaba al tanto. ¿No verificaste? 40 años como banquero me enseñaron a verificar todo. Deberías intentarlo. Saqué el informe médico de la doctora Williams. Evaluación cognitiva real mostrando que estoy en el percentil 98 para mi edad. No incompetente. No en declive. Más agudo que la mayoría de las personas de la mitad de mi edad. Luego la auditoría bancaria de First National. Auditoría completa de todas mis cuentas mostrando gestión financiera perfecta. Sin pagos perdidos. Sin comportamiento errático. Sin señal de deterioro cognitivo. Luego los resultados de búsqueda de la Junta Médica de California. No hay doctor Martin Chen licenciado en este estado. Tu experto médico no existe. Finalmente, el análisis forense de los estados de cuenta bancarios falsificados. Sumas de verificación de número de cuenta que no coinciden. Códigos de transacción que no se han usado desde 2018. Números de ruta del banco equivocado. Falsificaciones amateur que cualquier banquero podría detectar. Brennan miró la evidencia. Mis clientes no me informaron. Tus clientes te mintieron. Tal como mintieron a la corte. Y tú no verificaste. Jessica habló, su voz temblorosa. Papá, por favor. Retiraremos todo. Solo deja esto ir. Miré a mi hija. La niña que había criado para ser honesta. La mujer que había falsificado documentos para robarme. Vas a hacer más que retirarlo. Vas a pararte frente a ese juez y admitir lo que hiciste. No puedo hacer eso. Me acusarán de fraude. Podrían. Pero si no lo haces, yo mismo presentaré cargos. Y tengo 40 años de experiencia investigando fraude y un cuaderno lleno de evidencia documentada. Brennan susurró urgentemente a Jessica. Ella comenzó a llorar. ¿Qué quieres, papá? Pensé en 40 años atrapando estafadores. 40 años aplicando consecuencias. Quiero que entiendas las consecuencias. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Y quiero asegurarme de que nunca le hagas esto a nadie más. ¿Y si confieso? ¿Qué pasa? Eso es entre tú y el fiscal. Pero es mejor que yo presentando cargos con toda esta evidencia. Brennan interrumpió. Señor Thompson, seguramente podemos llegar a algún acuerdo. Sin acuerdo. Jessica admite lo que hizo en corte abierta o presento cargos criminales esta tarde. Esas son las únicas dos opciones. Mark comenzó a hablar. Richard. No tienes voto, Mark. Tú eres quien falsificó los estados de cuenta bancarios usando códigos de tu antiguo trabajo en Pacific Credit Union. Estás viendo cargos federales de fraude además de cargos estatales. Mark se puso pálido. ¿Cómo? Te lo dije. 40 años como banquero. Sé cómo investigar. A las 9 de la mañana, entramos a la sala de audiencias. La jueza Patricia Morrison presidía. Una mujer de 60 y tantos con cabello gris acero y reputación de tolerancia cero al fraude. Perfecto. Caso PG 2024-03847. Petición de tutela de Richard Thompson. ¿Están todas las partes presentes? Brennan se levantó. Su señoría, la peticionaria Jessica Thompson desea retirar la petición y dirigirse a la corte. La jueza levantó una ceja. Proceda. Jessica se levantó, temblando. Sus manos temblaban tanto que tuvo que agarrar la mesa. Su señoría, yo, presenté esta petición bajo falsos pretextos. La documentación médica que presenté fue fabricada. Mi padre no es incompetente.
Estaba en dificultades financieras y cometí un error terrible. La sala quedó en silencio. Mark agarró su brazo, susurrando urgentemente. ¿Qué estás haciendo? Ella se apartó de él. Estoy diciendo la verdad. La voz de la jueza Morrison era hielo. Señorita Thompson, ¿está admitiendo que presentó documentos falsos a esta corte? Sí, su señoría. Mark se levantó. Su señoría, mi esposa está confundida. Está bajo estrés extremo. Siéntese, señor Carter. No le pedí que hablara. Mark se sentó, su cara roja. Señorita Thompson, ¿entiende que presentar documentos falsos a esta corte es perjurio y fraude? Sí, su señoría. La voz de Jessica era apenas un susurro. Hable más alto. Sí, su señoría. Entiendo. La jueza me miró. Señor Thompson, ¿cuál es su posición? Me levanté, sacando mi cuaderno de señales de alerta. 40 años de investigaciones de fraude. Esto era para lo que había estado construyendo. Su señoría, soy vicepresidente senior retirado de First National Bank. Pasé 40 años investigando fraude. Personalmente detecté $47 millones en transacciones fraudulentas durante mi carrera. Caminé hacia el secretario y entregué mi carpeta de evidencia. Este caso tiene todas las características de fraude de tutela. He documentado 17 señales de alerta separadas. Cada una es evidencia de intención criminal. Abrí la carpeta. Señal de alerta 1, documentación médica falsificada de un doctor inexistente. El doctor Martin Chen no existe en la base de datos de la Junta Médica de California. Jessica comenzó a llorar más fuerte. Señal de alerta 2, estados de cuenta bancarios fabricados usando un número de cuenta falso con una suma de verificación incorrecta. Diseñé ese algoritmo de suma de verificación en 1992. Mark se puso pálido. Señales de alerta 3 a 7, declaraciones de testigos falsas, códigos de diagnóstico falsos, firmas falsificadas, registros financieros manipulados, y evidencia fabricada de incompetencia. La jueza estaba revisando los documentos, su expresión cada vez más oscura. Señal de alerta 8, la terminación previa del señor Mark Carter de Pacific Credit Union por acceso no autorizado a cuentas. Usó su conocimiento bancario para crear estas falsificaciones. Mark se levantó de un salto. Eso está sellado. No puedes. Siéntese, señor Carter. La voz de la jueza Morrison cortó la sala como un látigo. Mark se sentó, temblando ahora. Continué. Señales de alerta 9 a 15, cronología coordinada de establecer incompetencia a través de documentación falsa. Mi hija comenzó este fraude hace 3 meses cuando falló en ser agregada como usuario autorizada en mis cuentas. Saqué el informe de fraude del banco. Señal de alerta 16. Intento de acceso a cuenta en diciembre. Cuando fue denegado, escalaron a fraude de tutela. Jessica estaba sollozando en sus manos ahora. Mark parecía que iba a vomitar. Señal de alerta 17, la admisión del señor Carter a mí de que esto fue un esquema deliberado para redirigir fondos para cubrir $200,000 en deudas de juego y préstamos comerciales fallidos. Cerré el cuaderno. Su señoría, solicito que la Corte refiera este asunto al fiscal de distrito para investigación criminal. Esto es abuso de ancianos, intento de fraude, perjurio y falsificación. La jueza Morrison miró a Jessica y Mark como si fueran insectos. Señor Carter, levántese. Mark se levantó, temblando. ¿Falsificó estos estados de cuenta bancarios? Mark miró a Brennan. Brennan miró hacia otro lado. Señor Carter, le hice una pregunta. Yo, tuve ayuda de alguien que los estados estaban destinados a mostrar. Eso es un sí. ¿Usó conocimiento de su empleo en Pacific Credit Union para crear documentos fraudulentos? La voz de Mark se quebró. Sí, su señoría. ¿Sabía que el diagnóstico médico fue fabricado?
Necesitábamos. ¿Sí o no, señor Carter? Sí. Él también estaba llorando ahora. La jueza se volvió hacia Jessica. Señorita Thompson, ¿presentó a sabiendas una petición basada en evidencia falsa para obtener control de los activos de su padre? Jessica asintió, incapaz de hablar. En voz alta, señorita Thompson. Sí, su señoría. Lo hice. ¿Por qué? Jessica me miró, lágrimas corriendo por su cara. Porque estábamos desesperados. Porque debíamos dinero. Porque pensé que él tenía tanto y lo necesitábamos tanto y decidió declarar incompetente a su propio padre y robarle. Lo siento. Lamenta que la hayan atrapado. La voz de la jueza Morrison era puro desprecio. Señorita Thompson, he estado en este estrado durante 23 años. He visto hijos robar a padres. He visto cuidadores abusar de ancianos. He visto fraude y perjurio y abuso de ancianos. Sostuvo mi cuaderno de señales de alerta. Pero nunca he visto fraude tan meticuloso, calculado y premeditado intentado contra un padre. Su padre documentó 17 instancias separadas de su comportamiento criminal. 17. Jessica colapsó en su silla, sollozando. Mark estaba parado ahí, temblando, su cara blanca como papel. Señor Thompson, la jueza me miró. Ha presentado evidencia abrumadora de fraude criminal. ¿Qué le gustaría que hiciera la corte? Pensé en Ellen. En la mujer que había criado a Jessica para ser. En la elección que tenía que hacer. Quiero que enfrenten consecuencias, su señoría. Pero también quiero que mi nieto tenga padres. Solicito que la corte refiera esto al fiscal con una recomendación de acuerdo de culpabilidad. Libertad condicional, multas, restitución y servicio comunitario. Sin tiempo en prisión si cooperan completamente. La jueza Morrison estaba sorprendida. Eso es extremadamente generoso, señor Thompson. No es generosidad, su señoría. Es paternidad. Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Pero mi nieto necesita una madre. La jueza asintió lentamente. Señorita Thompson, señor Carter, son extraordinariamente afortunados de que el señor Thompson sea mejor persona de la que merecen. Firmó una orden. Este asunto es referido al fiscal de distrito para investigación criminal. Estoy emitiendo una orden de protección de emergencia. Ninguno de ustedes puede tener contacto con los asuntos financieros, médicos o legales del señor Thompson. Cualquier intento de hacerlo resultará en arresto inmediato. Los miró con disgusto. Petición denegada. Ambos tienen orden de entregar sus pasaportes y permanecer en California pendientes de cargos criminales. Salgan de mi sala. Martillo. Afuera de la sala, Mark intentó pasar junto a mí. Me paré frente a él. Señor Carter. Levantó la vista, sus ojos rojos. ¿Qué quieres? Nos destruiste. ¿Estás feliz ahora? ¿Destruirlos? Se destruyeron ustedes mismos. Falsificaron documentos. Mintieron bajo juramento. Intentaron robar $2 con 30 céntimos millones de mí. Estábamos desesperados. Eran codiciosos. Y estúpidos. ¿De verdad pensaste que podías engañar a un banquero con 40 años de experiencia usando códigos de transacción de 2018? La cara de Mark se desmoronó. No sabía que estaban desactualizados. Usé las plantillas de mi antiguo trabajo. Y por eso fallaste. Tenías justo suficiente conocimiento para ser peligroso, pero no suficiente para tener éxito. 3 años en una cooperativa de crédito no igualan 40 años a nivel senior. ¿Qué me pasa ahora? Saqué una tarjeta de presentación. David me la había dado. Un abogado defensor criminal. Vas a necesitar esto. El fiscal está presentando cargos federales de fraude. Fraude bancario. Fraude electrónico.
Falsificación. Estás viendo 18 a 24 meses si aceptas un acuerdo. Mark tomó la tarjeta con manos temblorosas. Jessica dijo que nos ayudarías. Los ayudé. Recomendé libertad condicional en lugar de prisión. Pero eso es para Jessica. ¿Tú? Cometiste crímenes federales. Eso está fuera de mis manos. Tengo hijos. Yo también. Tenía una hija que crié para ser honesta y con principios. La convertiste en una criminal. La voz de Mark se elevó. Ella tomó sus propias decisiones. Después de que le enseñaste a robar. Fuiste despedido de Pacific Credit Union por lo mismo, acceso no autorizado a cuentas. No aprendiste. Escalaste. Comenzó a alejarse. Mark. Se volvió. Cuando estés sentado en prisión, pensando en cómo llegaste ahí, recuerda esto, no fallaste porque te atraparon. Fallaste porque elegiste convertirte en criminal. Esa fue tu elección. De nadie más. Se alejó, hombros temblando. Al otro lado del pasillo, Jessica intentó acercarse a mí. Era un desastre. Máscara corrida. Manos temblorosas. La hija que había criado se había ido. En su lugar había una mujer que acababa de admitir públicamente intentar destruir a su padre. Papá, por favor. Lo siento. Estaba desesperada. Eras codiciosa. Podríamos perder todo. La casa, el negocio. Tomaste esas decisiones. Sacaste préstamos al 18% de interés. Apostaste en un negocio sin experiencia. Quemaste $25,000 al mes con solo 2 clientes. Esas son tus consecuencias. ¿Qué pasa con Nathan? Necesita a su abuelo. Eso me detuvo. Mi nieto. 8 años. Inocente en todo esto. Nathan puede llamarme cuando quiera. Puede visitarme cuando quiera. Pero tú mantente alejada. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que decida que has aprendido lo que significan las consecuencias. Intentó tocar mi brazo. Retrocedí. No me toques, Jessica. Intentaste declararme incompetente. Falsificaste documentos médicos diciendo que tengo demencia. Estabas dispuesta a quitarme cada derecho que tengo, mi dinero, mi hogar, mi libertad, mi dignidad, por $200,000. Lo sé. ¿De verdad? ¿Entiendes que si esa tutela hubiera pasado, habrías controlado si puedo comprar comida? ¿Si puedo salir de mi casa? ¿Si puedo tomar mis propias decisiones médicas? No iba a. Ibas a hacer exactamente eso. Eso es lo que significa tutela. Y lo sabías. Porque te enseñé mejor. Estaba sollozando ahora, colapsada contra la pared. David se acercó a mí en silencio. El fiscal probablemente presentará cargos dentro de la semana. Fraude, perjurio, abuso de ancianos. Jessica está viendo 2 a 3 años. ¿Cuáles son sus posibilidades de evitar prisión? ¿Primera ofensa? ¿Buen comportamiento? Si coopera completamente y muestra arrepentimiento genuino, probablemente lleguen a un acuerdo de libertad condicional, multas, restitución. ¿Y Mark? Cargos federales. Fraude bancario. Cumplirá tiempo. Tal vez 18 meses si se declara culpable. Miré a mi hija, llorando en el piso del juzgado. ¿Qué recomendarías, David? Me miró. Esa es tu hija, Richard. No puedo responder eso. Sí puedes. Como mi abogado, ¿qué recomendarías? Suspiró. Deja que el fiscal haga la oferta. Si Jessica muestra que realmente ha cambiado, si busca ayuda, si asume responsabilidad, entonces considera apoyar un acuerdo indulgente. Pero hazla ganarlo. No la dejes salirse fácilmente solo porque es tu hija. Asentí. Eso es lo que pensé.
2 semanas después, el fiscal ofreció un acuerdo de culpabilidad. Jessica se declararía culpable de intento de fraude, pagaría $15,000 en multas, completaría 200 horas de servicio comunitario y sería puesta en libertad condicional por 3 años. Sin tiempo en prisión. A cambio, tendría que aceptar no perseguir litigio civil. Me senté en mi estudio con el acuerdo de culpabilidad. 40 años de desapego profesional dijeron, acepta el trato. Enfrenta consecuencias, estás protegido, sigue adelante. Pero esta era mi hija. Pensé en Ellen. ¿Qué querría ella? Querría que Jessica enfrentara consecuencias. Pero también querría que Nathan tuviera una madre. Llamé a David. Acepta el acuerdo. Pero agrega una condición, Jessica completa un curso de educación financiera y se somete a monitoreo de crédito anual. Quiero asegurarme de que no le haga esto a nadie más. Eso es generoso, Richard. No. Eso es paternidad. Hay una diferencia. 6 meses después, estaba tomando café en mi estudio cuando sonó el timbre. Jessica. Más delgada. Mayor. Cansada. ¿Puedo entrar? La dejé entrar. Nos sentamos en silencio por 1 minuto. Terminé el servicio comunitario. Trabajando en un centro para ancianos. Ayudando a personas mayores a manejar sus finanzas. Irónico. Sí. Miró sus manos. He estado conociendo personas que realmente fueron victimizadas por fraude de tutela. Víctimas reales. Personas que perdieron todo. ¿Qué aprendiste? Que casi me convertí en uno de esos depredadores. Que estaba dispuesta a destruir a mi propio padre por dinero que no gané. Esperé. El curso de educación financiera me hizo darme cuenta de lo malos que éramos Mark y yo manejando dinero. Tomamos decisiones terribles. Y en lugar de enfrentarlas, intentamos robarte. ¿Dónde está Mark? Nos separamos. Él quería pelear los cargos, culparte. Me di cuenta, no puedo estar casada con alguien así. ¿Y Nathan? Te extraña. Pregunta por ti cada día. Pensé en mi nieto. 8 años. Atrapado en medio del fraude de su madre. Dile que me llame. Tomaremos helado. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Nathan no hizo nada malo. No debería pagar por tus errores. Asintió. ¿Qué hay de nosotras? No sé, Jessica. Intentaste declararme incompetente. Falsificaste documentos. Mentiste bajo juramento. Esas no son cosas que pueda olvidar. Lo sé. Solo, quiero que sepas que estoy recibiendo ayuda. Terapia. Asesoramiento financiero. Estoy tratando de ser mejor. Eso es bueno. Sigue haciendo eso. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Por qué no me enviaste a prisión? Tenías la evidencia. Pensé en 40 años de investigaciones de fraude. Toda la gente que había atrapado. Todas las consecuencias que había aplicado. Porque la prisión no te enseñaría nada. Necesitabas enfrentar lo que hiciste, entender el daño, y elegir cambiar. Si te hubiera enviado a prisión, solo estarías enojada y me culparías. De esta manera, tienes que vivir con tus elecciones. Se secó los ojos. No merezco tu misericordia. No. Pero Nathan merece una madre que ha aprendido de sus errores. Nos sentamos en silencio. Luego se levantó. Gracias, papá. Por la oportunidad de ser mejor. No me agradezcas todavía. Gánatelo. Se fue. Me senté en mi estudio y saqué mi cuaderno de señales de alerta. 40 años de investigaciones de fraude. Miles de casos. Millones de dólares. Pero este fue el más difícil. 3 meses después, el fiscal me llamó.
Señor Thompson, quería actualizarlo sobre el progreso de Jessica. Ha completado 75 horas de servicio comunitario en Oak Grove Senior Center. ¿Cómo le está yendo? Mejor de lo esperado. El director del centro me llamó personalmente. Dijo que Jessica ha sido excepcional. Ayudó a 3 residentes a identificar y evitar estafas financieras solo en el último mes. Pensé en eso. Mi hija, que había intentado estafarme, ahora protegiendo a otros de estafas. Hay algo más, continuó el fiscal. Pidió permiso para hablar en un seminario de prevención de fraude de tutela el próximo mes. Quiere contar su historia como advertencia para otros. ¿Lo aprobaste? Eso depende de usted. Como víctima, tiene derecho a veto. Pensé en 40 años de prevención de fraude. Todos los seminarios que había dado. Todas las advertencias que había emitido. Déjala hablar. Si es genuina sobre cambiar, así es como lo prueba. Un año después. Jessica completó la libertad condicional. Pagó sus multas. Se divorció de Mark. Comenzó un nuevo trabajo como consejera financiera ayudando a personas a evitar deudas. Me enviaba actualizaciones cada mes. Sin pedir nada. Solo dejándome saber que seguía intentando. Mes 3, ayudé a la señora Chen a identificar una estafa falsa del IRS. Le ahorré $8,000. Mes 6, di testimonio en el juicio de fraude de Mark. Recibió 18 meses. Mes 9, ascendida a consejera senior. Ahora entrenando a otros. Mes 12, hablé en conferencia estatal de prevención de abuso de ancianos. 300 personas asistieron. Cada mensaje era factual. Profesional. Como un informe trimestral. Como algo que yo habría escrito. Estaba aprendiendo. Me llamaba una vez al mes. Hablábamos de Nathan. De su trabajo. Del clima. No hablábamos de la tutela. Esa herida todavía estaba demasiado fresca. Pero Nathan visitaba cada sábado. Tomábamos helado. Íbamos al parque. Le enseñaba sobre ahorrar dinero, sobre tomar buenas decisiones, sobre consecuencias. Un sábado, me preguntó, abuelo, ¿por qué mamá no viene con nosotros? Pensé en cómo responder. Sobre verdad y protección y lecciones. Tu mamá cometió algunos errores. Está trabajando muy duro para arreglarlos. Pero a veces, cuando las personas se lastiman entre sí, toma tiempo sanar. ¿Te lastimó? Sí. ¿Todavía la amas? Esa era la pregunta. ¿Todavía amaba a la hija que había intentado robar mi vida? Amo quien era. Y espero que pueda volver a ser esa persona. Pero el amor no significa olvidar lo que alguien hizo. Significa hacerlos responsables mientras esperas que cambien. Nathan pensó en eso. Eso suena difícil. Lo es. Pero eso es lo que significa la familia a veces. Nathan visitaba cada sábado. A veces Jessica se sentaba en su auto en el estacionamiento, observando desde la distancia. Fingía no notar. Pero Nathan notaba. Abuelo, mamá está aquí otra vez. Lo sé. ¿Por qué no viene a saludar? Porque le pedí que nos diera espacio. Y ella está respetando eso. Eso parece triste. Era triste. Pero era necesario. La confianza tenía que ganarse de vuelta lentamente. Cuidadosamente. Con prueba, no promesas. 18 meses después, Jessica me envió un tipo diferente de mensaje. Papá. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras. Me ofrecieron un trabajo en Pacific Northwest Bank. Posición senior en su división de prevención de fraude. Por mi perspectiva única sobre fraude financiero. Lo rechacé. No porque no pudiera hacerlo, sino porque me di cuenta de que prefiero ayudar a personas que están luchando que perseguir a personas que están robando.
Me quedo en el centro de asesoramiento. El pago es terrible. Pero ayer, ayudé a una madre soltera a evitar una trampa de préstamo de día de pago que le habría costado $12,000 en intereses. Eso se sintió mejor que cualquier trabajo bancario jamás podría. Pensé que querría saberlo. J. Lo leí 3 veces. Luego la llamé. Jessica, soy tu padre. Silencio conmocionado. No la había llamado en 18 meses. Papá. Recibí tu mensaje sobre el trabajo bancario. Oh. Yo no estaba pidiendo tu opinión. Solo quería decirte. Lo sé. Pero te la voy a dar de todos modos. Tomaste la decisión correcta. Podía escuchar su voz quebrarse. ¿De verdad? Ayudar a las personas es más difícil que atraparlas. Pero es más importante. Estás aprendiendo eso. Estoy tratando de ser como tú, papá. Documentar todo. Confiar pero verificar. Proteger a las personas. Te estás convirtiendo en mejor que yo, Jessica. Pasé 40 años atrapando estafadores. Tú estás pasando tu tiempo evitando que la gente se convierta en estafadores en primer lugar. Estaba llorando ahora. ¿Puedo verte? No solo observar desde el estacionamiento. Realmente verte. Pensé en ello. 18 meses de respetar límites. 18 meses de esfuerzo consistente. 18 meses de prueba. Sábado. 2 de la tarde. El parque. Trae a Nathan. Todos tomaremos helado. ¿Juntos? Juntos. 2 años después, actualicé mi testamento. Mis activos serían colocados en un fideicomiso para la educación de Nathan. Jessica no podía acceder a él. No podía controlarlo. No podía tocarlo. Pero podía recuperar una relación conmigo. A través del tiempo. A través de comportamiento cambiado. A través de integridad demostrada. Y lo había hecho. El testamento incluía otra disposición, $50,000 a Oak Grove Senior Center en nombre de Jessica, para financiar su programa de prevención de fraude. Que su buen trabajo sea reconocido. Que su redención sea documentada. David revisó los documentos del fideicomiso. Esto es muy específico. Muy protector. 40 años como banquero me enseñaron a proteger activos. Pero Ellen me enseñó a proteger relaciones. Estoy tratando de hacer ambas cosas. ¿Crees que Jessica realmente ha cambiado? Saqué mi cuaderno de señales de alerta y pasé a las páginas finales. Análisis de redención, Jessica Thompson. Señal verde 1, completó libertad condicional sin violaciones. Señal verde 2, mantuvo empleo en profesión de ayuda. Señal verde 3, comunicación consistente sin demandas. Señal verde 4, ayudó a 47 personas a evitar fraude financiero en 2 años. Señal verde 5, testificó voluntariamente contra Mark a pesar del costo personal. Señal verde 6, rechazó trabajo mejor pagado para quedarse en rol de ayuda. Señal verde 7, respetó límites durante 18 meses. Señal verde 8, patrón de comportamiento cambiado documentado. Mira esto, le mostré a David el cuaderno. 40 años me enseñaron a documentar señales de alerta. Ahora estoy documentando señales verdes. Sonrió. Eso no es banca, Richard. Eso es paternidad. Tal vez no son tan diferentes. Ambos requieren análisis cuidadoso. Ambos requieren proteger lo que importa. Ambos requieren esperanza de que las personas puedan cambiar. ¿Crees que pueden realmente cambiar? Pensé en todos los estafadores que había atrapado que nunca cambiaron. Y pensé en mi hija, que sí lo hizo. La mayoría no. Pero Jessica sí. Tengo 2 años de evidencia para probarlo. Entrada final, cuaderno de señales de alerta, Richard Thompson.
Caso, Jessica Thompson, intento de fraude de tutela. Resultado, fraude prevenido. Cargos criminales presentados. Acuerdo aceptado. Señales de alerta documentadas, 17. Activos protegidos, $2.30 millones. Estado de relación, reconstruyendo, condicional. Lección aprendida, 40 años investigando fraude me prepararon para todo excepto investigar a mi propia hija. Pero los mismos principios aplican, documenta todo. Confía pero verifica. Protege activos. Aplica consecuencias. Y a veces, las investigaciones más difíciles son las más cercanas a casa. Richard Thompson. Vicepresidente senior, jubilado. First National Bank. Empleado almohadilla 4782. 40 años de servicio. Fin. Un documento falsificado. Un doctor falso. El cuaderno de un banquero. Y 40 años de experiencia investigando fraude que lo salvó todo. No puedes estafar a un cazador de estafadores. Especialmente cuando ha estado documentando señales de alerta durante 4 décadas.